bueno que continúa con nosotros 9:13 de esta mañana. ¿Y a usted alguna vez le salieron las plaquetas bajas en ese examen, en ese hemograma? Y uno dice, bueno, ¿y por qué será? Hoy vamos a profundizar sobre este tema y evacuar todas las dudas de la mano del doctor Juan Richmond. Él es además el jefe del servicio de hematología del Hospital Calderón Guardia. Doctor, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. No, el placer es para mí. Muchas gracias por la invitación. Doctor, quizá para ubicarnos en el tema, cuéntenos un poquito qué son las plaquetas, ¿verdad? Y para qué funcionan. Ok, me gustaría aprovecharme de la pantalla. Claro que sí, doctor. Ok, para poder entender qué son las plaquetas tenemos que entender qué es realmente la sangre, ¿verdad? La sangre va a estar compuesta por 3 elementos principales, ¿verdad? Que serían los glóbulos rojos, que se encargan de producir o transportar el oxígeno, los glóbulos blancos, que se van a encargar de defensas, nos defienden a nosotros de procesos infecciosos, inflamación y todo, y unos componentes muy chiquititos, que lo voy a poner así, que se llaman plaquetas. Plaquetas realmente no son células porque no tienen núcleo, pero sí son unas estructuras pequeñitas, son restos del citoplasma y otra célula mucho más grande que está formada o que se forma. Asumamos que esto es un hueso, no soy bueno dibujando, pero esta es la médula ósea, donde tenemos una célula madre que se va a encargar de producir a estas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Okay. Son las células más chiquititas, pero juegan un papel muy importante en la coagulación, nos previenen de sangrados o si tenemos una herida, ayudan mucho a la cicatrización también, entonces juegan un papel muy importante tanto en coagulación y cicatrización. Ahora, doctor, ¿por qué las plaquetas eventualmente pueden subir y bajar? ¿Esto es normal? Sí, eventualmente las plaquetas nunca van a estar en rangos constante siempre. Okay. Yo me tomo un hemograma hoy y mañana me tomo otro hemograma y me puede subir. Esto se debe a que las plaquetas viven aproximadamente 7 a 10 días. Entonces todos los días producimos y todos los días destruimos plaquetas. Como ya he mencionado, se producen aquí en la médula ósea. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué se me suben o por qué se me bajan? Pensemos en por qué se bajan. Podríamos pensar que hay una disminución en la producción en la médula ósea, o sea, algo está incidiendo en la médula ósea que no produzca, por ejemplo, algunos medicamentos o nutrientes, me falta alguna vitamina para producir, algún proceso infeccioso, cualquier proceso infeccioso viral me lo puede producir, o afuera, yo puedo pensar que hay plaquetas que son destruidas porque produje un anticuerpo contra la plaqueta, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica inmune, o se disminuyen por algo no inmune, alguna otra condición, por ejemplo, válvulas que le ponen en los cardiólogos o los intervencionistas en el corazón al paciente, coagulación intravascular diseminada, es mucho más raro, ¿verdad? Pero son causas, otra posibilidad por la cual puede disminuir, ¿verdad? Es dilucional, o sea, transfundimos mucho al paciente, ¿verdad? De glóbulo y se nos disminuyen las plaquetas, y otro que también es frecuente es cuando nos crece el vaso. Hay que recordar que el 80% de las plaquetas circulan en sangre y un 20% de las plaquetas están en el vaso. Si el vaso me crece o el vaso ejerce una función mayor de su capacidad, consume más plaquetas y me van a bajar en sangre. ¿Cuáles serían los rangos, digamos, o los niveles promedio, ¿verdad? Cuando estamos saludables, doctor. Sí, buena pregunta. Consideramos valores normales de plaquetas de 150,000 a 450,000. Híjole, es un montón la diferencia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, el paciente puede estar en estos rangos. Vamos a hablar de un término que se llama trombocitopenia si baja de 150,000 y trombocitosis si sube de 450,000. Okay. Y cuando me pasa los extremos de la normalidad, me sube mucho o me baja, es cuando nosotros tenemos que indagar si eso es cierto y empezar a estudiarlo. Ahora, doctor, digamos, usted mencionó el tema de la vitamina. El tema de la vitamina, ¿qué vitamina podría ser la que eventualmente ayude a que bajen este nivel de plaquetas? Para la producción a partir de una célula madre, van a pasar un proceso de maduración que puede durar entre 4 y 7 días. Desde que empieza la célula más inmadura hasta que se convierta en la célula madura productora de plaquetas. Para que esa célula madure requiere de ciertos sustratos, entre esos vitamina B12, por ejemplo, ácido fólico, ¿verdad? Se ha descrito en algunas condiciones que la disminución de hierro podría disminuir
la producción. Pero nosotros tenemos que tener una dieta balanceada con suficiente cantidad de vitamina B12, de ácido fólico, para producir una cantidad adecuada de plaquetas. Entonces sí, la déficit sí nos puede producir disminución de plaquetas, perdón. Sin embargo, uno esperaría que también encontremos disminución de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. Ahora, doctor, ¿cuáles serían los síntomas? Porque si bien es cierto, nos podríamos enterar básicamente si nos hacemos un examen, pero ¿cómo nos podría avisar a nivel de síntomas que las plaquetas han disminuido su valor? Cuando las plaquetas disminuyen, lo más frecuente que produce es sangrado mucocutáneo, ¿verdad? Quiere decir que me sangran, me lavo los dientes, me sangran las encías, o me sangra la nariz, lo que nosotros llamamos epistaxis, o veo más moretes de la cuenta cuando ni siquiera me he golpeado, o un trauma mínimo, ya tengo un golpe, tengo un morete. A veces puedo hacer incluso hematomas. A la mujer es muy frecuente que la mujer mencione, mira, antes menstruaba 3 días, ahora menstruo 6 más días, o la cantidad es exagerada. Eso me puede sugerir. Y hay otros síntomas en piel que son puntitos rojos que nosotros llamamos petequias, que me puede sugerir que el paciente disminuyó las plaquetas. A diferencia de lo que uno observa cuando disminuye una proteína de la coagulación, por ejemplo en las hemofilias sangran más en grandes articulaciones, rodillas, codos. Lo que son plaquetas es en piel y mucosas, y son más frecuentes. Ahora, doctor, ¿hay enfermedades relacionadas que también pueden bajar los índices de las plaquetas? Sí, hay ciertas enfermedades, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de hígado, ¿verdad? Nos pueden disminuir las plaquetas, y por 2 causas. El hígado es el principal productor de una hormona que se llama la trombopoyetina, y se va a ir a médula ósea esa trombopoyetina a decirle a la médula ósea produzca plaquetas. Entonces, si yo tengo un hígado defectuoso o con problemas, por ejemplo, un paciente con una cirrosis, no voy a producir suficiente cantidad de trombopoyetina, que sería la principal hormona, o ese paciente también va a tener un vaso crecido, un vaso más grande que va a consumir, y eso se llama secuestro de plaquetas. Entonces el conteo de plaquetas puede disminuir. Otro ejemplo, que podemos mencionar son los pacientes con enfermedades reumatológicas, lupus eritematoso. Por su enfermedad y por el mecanismo de su enfermedad puede disminuir plaquetas, síndrome antifosfolípido, artritis reumatoidea, incluso medicamentos nos pueden disminuir las plaquetas. Ahora, doctora, ¿a lo largo de la vida una persona pudiera tener diferentes eventos de bajonazos de plaquetas? Sí, existen algunas condiciones, por ejemplo, una condición que nosotros le llamamos PTI, que es púrpura trombocitopénica inmune, en la cual el individuo hace anticuerpos contra las plaquetas, y en la cual, dependiendo de la cantidad de anticuerpos, dependiendo de la respuesta que el paciente pueda tener, puede estar subiendo, recupera, vuelve a bajar y hace recaídas de su enfermedad, donde nosotros como hematólogos tenemos que estar tomando decisiones terapéuticas para mejorar el conteo de plaquetas. No normalizarlo, pero sí reducir el riesgo de complicaciones por sangrado que pueda tener el paciente con plaquetas bajas, principalmente. Ahora, para checar cuáles son los niveles de mis plaquetas, ¿qué examen debo hacerme? Y si esto debo hacérmelo con cierta regularidad, doctor. El examen gold estándar es el hemograma. Pero ¿ahí salen plaquetas? Ahí sale el conteo de plaquetas. El hemograma lo que va a hacer es una graficación de estos 3 elementos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero lo ideal es que si yo tengo plaquetas bajas, le digamos al microbiólogo, véale la lámina y compruebe realmente que las plaquetas están bajas. Existe una condición que se llama pseudotrombocitopenia, es una falsa trombocitopenia que puede alarmar al paciente, y realmente lo que está sucediendo es que cuando cogemos la muestra de sangre en el tubito, ¿verdad?, de sangre, el anticoagulante que está aquí va a reaccionar con las plaquetas y las agruma. Cuando pasa por la máquina sensa como si fuera un eritrocito o un linfocito y no lo contó como plaqueta, entonces el conteo sale bajo. El paciente se asusta, no hay manifestaciones de sangrado, entonces le decimos repíteselo, pero repítese el hemograma con la lámina, hay que verla al microscopio. Ahora, doctor, importante, si tenemos plaquetas bajas, ¿cuáles son nuestras posibilidades? De sangrar. No, de tratar. Muchas. Generalmente nosotros nos vamos a preocupar, digamos, en el rango de 100 a 150,000 plaquetas, las complicaciones por sangrado es muy poco. Tenemos que entender que las plaquetas bajas no es la enfermedad. Siempre hay algo detrás que me está llevando a estas plaquetas. Exactamente. Entonces, yo tengo que identificar
cuando vemos al paciente, documentamos y corroboramos, tiene 60.000 plaquetas. Ahora, ¿por qué tiene 60.000 plaquetas? Tenemos que preguntarnos y buscar la causa. La mayoría de las veces documentamos la causa, no todas lo podemos corregir, pero sí la mayoría podemos mejorar el conteo de plaquetas para disminuir el riesgo de complicaciones por sangrado. Y en otras enfermedades le decimos al paciente, ya no hay forma de recuperarlo, pero no tenemos riesgo. Cuando usted habla de riesgo, doctor, ¿el riesgo podría ser la vida si hay un bajonazo de plaquetas, si hay una hemorragia en alguna parte del cuerpo quizá? Sí, es raro, pero digamos nosotros podemos ver pacientes que sangran en sistema nervioso central, tracto gastrointestinal, cuando se golpean. Entonces, por desgracia tiene plaquetas bajas, se cayó, se golpeó la cabeza y me sangró. Claro. Dentro de una estructura cerrada donde no podemos hacer maniobras. Y tienen conteo de plaquetas bajas. Eso lo vemos generalmente cuando el paciente tiene menos de 20.000, entre más bajo tenga, mayor riesgo de sangrado existe. Pero ojo, hay que tener cuidado porque muchas veces pensamos que las plaquetas bajas me traducen riesgo de sangrado. Hay algunas condiciones que también me traducen riesgo de trombosis y viceversa. Yo puedo tener plaquetas altas, creo que tengo riesgo de trombosis y lo que puedo tener es riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque no es solo la cantidad, sino la funcionalidad de las plaquetas. Ejemplo más claro es cuando tomamos aspirina. Sí. El conteo es normal de plaquetas, pero la aspirina está ejerciendo una función de que esa plaqueta no se agregue y lo que realmente es para proteger, por ejemplo, de un infarto agudo de miocardio. Entonces, la funcionalidad también es muy importante. Ahora, doctora, ¿hay alguna edad en que seamos más propensos o verdaderamente uno puede bajarle las plaquetas en cualquier etapa de la vida? Y sí, los niños reaccionan igual que los adultos. Ok, edad, puede presentarlo a cualquier edad, sin embargo, depende de la edad, así pensaremos en la posibilidad, en la posible causa. En ejemplo, y como lo menciona usted, un niño, yo pensaría primero una PTI, una púrpura trombocitopénica inmune, y los niños responden mejor que los adultos. Yo no veo niños, pero los pediatras, hematólogos, cuando los tratan, tiene casi un 80% probabilidades de curar un chiquito o un niño con PTI, que las posibilidades que nosotros tenemos de curar un adulto con PTI. Increíble. Y muchas veces lo que hacemos es, no va a pasar nada, pero sí tenemos que decirle al paciente, lo seguiremos viendo como un hipertenso, tenemos que controlarnos y probablemente lo tenga toda la vida. Tendrá esta enfermedad, pero no causará complicaciones y lo que no queremos que esta sea causa de muerte, sino que cuando llegue el momento sea pero no por. Pero si yo tengo plaquetas bajas en un adulto, ¿verdad? Y tengo algunas otras, yo pensaría en otra condición ya maligna, un síndrome mielodisplásico, incluso leucemias agudas o problemas en hígado. Entonces, tal vez el pensamiento nosotros como hematólogos en el adulto va a ser diferente que en el niño e incluso que en el adulto joven, ¿verdad? Pensaremos diferentes condiciones patológicas. Doctor Richmond, un placer haberlo tenido aquí en nuestra casa. Muchísimas gracias por habernos aclarado el panorama de las plaquetas. Que pase un feliz día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bien, y nosotros 9:26 hacemos una pausa.